Disertación grupal. Método de investigación cualitativa. La hermenéutica. Integrantes. Alison Castro, Loreto Plaza, Iván González, Soledad Asil. Introducción. La presente exposición grupal tiene como objetivo principal exponer el método de investigación cualitativa, la hermenéutica. Veremos la investigación científica de Hans Gadamer, definición de hermenéutica y su relación con las ciencias sociales, relevancia para la comunidad científica, aplicaciones en la realidad social, desafíos y limitaciones, ejemplos de su aplicabilidad e implicaciones y consideraciones sobre su relevancia en la investigación social. Para ello nos basamos en literatura vista en la web, materia vista en clases y lecturas complementarias. Método hermenéutico y su relación con las ciencias sociales. Es una forma de análisis que tiene a la interpretación y comprensión de los símbolos, experiencias humanas y textos. Se aplicó inicialmente con los textos, luego a diferentes contextos, como enfoque interpretativo. Ya, la investigación científica basada en el filósofo Hans Gadamer. En nuestra investigación abordamos al influyente filósofo del siglo XX, Hans Gadamer, que es impulsor de la filosofía hermenéutica contemporánea en su obra Verdad y Método en 1960. Desde allí se fijan los parámetros de la hermenéutica. Basó sus textos elaborados en dos ejes fundamentales: la tradición y la comprensión. La comprensión se hace de la historia y de la tradición, que determina del sujeto, la y la hora, y que provocan la apertura hacia el diálogo, que es la comprensión. La tradición constituye al sujeto propio de comprender, pues ella determina nuestros parámetros, los prejuicios y nuestra propia conceptualidad. Aborda también la naturaleza de la comprensión e interpretación en el proceso del conocimiento. Contribuye también a enriquecer nuestra comprensión de la naturaleza de la interpretación y el significado en el proceso del conocimiento. Por lo tanto, la hermenéutica de Gadamer considera el lenguaje como una realidad cargada con un significado ontológico, pues el ser acontece en el lenguaje como verdad, como desvelamiento de sentido que no es esencialmente distinto a las diferentes representaciones finitas en las que accede a la subjetividad humana. Eh, en eso nos basamos el texto. Siguiente diapositiva, por favor. La relevancia del método hermenéutico para la comunidad científica. Bueno, el método hermenéutico para la comunidad científica incluye la posibilidad de obtener una comprensión más profunda y contextualizada de los fenómenos sociales, así como la capacidad de incorporar la subjetividad y la interpretación en la investigación. Siguiente, por favor. Aplicación del método en el análisis de las realidades sociales. En el análisis de las realidades sociales, el método hermenéutico se aplica mediante la interpretación de textos, discursos narrativos, interacciones sociales, prácticas y contextos culturales para comprender significados y relaciones sociales. Se busca comprender los significados subyacentes de contextos culturales y las relaciones de poder que influyen en los fenómenos sociales estudiados. Mi compañera Amalia les presentará la siguiente diapositiva. Aplicación y limitaciones que enfrenta el método en la aplicación de las ciencias sociales.
Algunos desafíos y limitaciones del método hermenéutico en las ciencias sociales incluyen la subjetividad del investigador, la complejidad para establecer criterios objetivos de interpretación y la posibilidad de las interpretaciones sesgadas. Limitaciones y desafíos. Complejidad de la interpretación, subjetividad del investigador, interpretación múltiple y dificultad para llegar a las conclusiones definidas. Subjetividad en la interpretación hermenéutica que puede estar influenciada por la subjetividad del investigador, lo que puede introducir sesgos en el análisis. Complejidad, la interpretación hermenéutica puede ser compleja y subjetiva, lo que dificulta la replicabilidad y la objetividad de los estudios. Interpretación múltiple, dado que el método hermenéutico permite múltiples interpretaciones, puede resultar difícil llegar a las conclusiones definitivas o generalizadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ejemplos de la aplicación en contextos sociales como educación, salud y derechos humanos. Educación. La interpretación de los textos educativos para comprender la pedagogía implica su uso de las investigaciones educativas para interpretar las interacciones en el aula. Salud. El análisis de discursos en la salud puede comprender percepciones y prácticas relacionadas con la enfermedad y el paciente. Derechos humanos. La interpretación de documentos sobre derechos humanos para analizar su impacto en la sociedad. Trabajo social analiza las realidades sociales desde la perspectiva interpretativa. Interpretación de las experiencias individuales, análisis de interacciones sociales, estudios de contextos culturales y estructurales, reflexividad y crítica, construcción de significados compartidos. Esto quiere decir en construcción de significados compartidos, que es el método hermenéutico que facilita la construcción de significados compartidos entre los investigadores y los participantes de la investigación. En esto se busca generar un diálogo interpretativo que permita una mejor comprensión más profunda e enriquecedora de las realidades sociales estudiadas. Ahora los dejo con mi compañera. Implicaciones y consideraciones sobre la relevancia y aplicabilidad del método en la investigación actual. En términos de implicaciones y consideraciones finales, el método hermenéutico sigue siendo relevante en la investigación social actual debido a su capacidad para ofrecer una comprensión profunda y contextualizada de los fenómenos sociales, aunque es importante tener en cuenta sus limitaciones y la necesidad de combinarlo con otros enfoques metodológicos para obtener resultados más confiables. Bueno, las conclusiones finales. El método hermenéutico es un enfoque interpretativo que se utiliza para comprender textos, discursos o fenómenos sociales mediante la interpretación de significado y contextos. Uno de los influyentes filósofos de la hermenéutica contemporánea, Hans Gadamer, señala que el lenguaje es como una realidad cargada con un significado odontológico. El método se relaciona con las ciencias sociales para interpretar y comprender las acciones, significados y contextos sociales, centrándose en los significados subjetivos de las personas que atribuyen a sus acciones y relaciones. En el ámbito del trabajo social, el método hermenéutico se utiliza en la investigación cualitativa para comprender y analizar las realidades sociales de una perspectiva interpretativa, como por ejemplo, la interpretación de experiencias individuales, análisis de interacciones sociales, estudio de contextos culturales y estructurales, la reflexión y crítica y construcción de significados compartidos. Como último punto, el método hermenéutico se utiliza en la investigación cualitativa en trabajo social para comprender las realidades sociales desde una perspectiva interpretativa, centrándose en los significados subjetivos, las interacciones sociales y los contextos culturales y estructurales que influyen en la vida de las personas y las comunidades atendidas por el trabajo social.
La siguiente diapositiva. Bueno, y en la biografía utilizada se buscó qué es el método hermenéutico y el análisis cualitativo, la hermenéutica y sus implicaciones en el proceso educativo, la hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias, y la hermenéutica como método de interpretación de texto en la investigación psicoanalítica. Esa es nuestra presentación.